Buenas noches nuevamente a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a esta segunda clase del curso que tenemos con ustedes, con los profesores de los colegios del Vicariato de Iquitos. Mi nombre es Manuel Cornejo. Yo trabajo en el CAP, el Centro Masónico de Antropología y Aplicación Práctica, que es una institución eh, creada por los obispos de la Selva en 1974 y hace casi 50 años, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a continuar el tema hablar un poco sobre la historia masónica enfocada sobre Loreto, ¿no? Continuando con la exposición anterior del padre Jaime Rían, que no ha podido asistir hoy día y me toca reemplazando. Entonces, quería hacer una pequeña introducción para enlazar la clase anterior con esta clase, ¿no? Eh, entonces, Loreto le debe mucho de su entidad cultural, eh, que está presente sobre todo en el idioma, en la misma cultura, en la gastronomía, a, a las raíces indígenas que tiene Loreto, ¿no? Eh, Iquitos, ya sabemos todos, es un nombre proveniente del pueblo de Quito, y como tal, la ciudad y la región está teñida con raíces indígenas por todos lados, ¿no? Otro de los primeros trabajos importantes es de un escritor loretano que ustedes conocen, Genaro Herrera, que él escribe Tradiciones y Leyendas de Loreto y él se da cuenta y escribe un artículo sobre la influencia guaraní en Loreto, ¿no? En el idioma, ¿no? La influencia guaraní es como sabemos, de los cocamas, de los omaguas, ¿no? Que son las familias de tupí guaraní que están en Loreto. Sobre los tupí guaraní también, seguro el padre Jaime les ha comentado que provienen de una migración, algunos de ellos, sobre todo los que están en Yurimaguas, y los que vienen también de San Joaquín de Omaguas, vienen buscando hacia la tierra sin mal, ¿no? Eso es en el siglo XVI, siglo XVII. En la época colonial y después en la época republicana, siempre se ha tratado a los indígenas como pueblos salvajes, muchas veces tildados de caníbales, antropófagos y más cercanos a la naturaleza que lo social. Pero todos esos conocimientos, esas narrativas sobre los pueblos indígenas, más bien estaban provistas de una ignorancia sobre ellos, en primer lugar, teñida también de una discriminación absoluta sobre esos pueblos, ¿no? Ahora sabemos por la etnohistoria, por la arqueología y por las ciencias también, en especial por la biología, la relación y el desarrollo que han tenido estos pueblos en la Amazonía. El problema es que, y ustedes como profesores deben saber, es que el conocimiento avanza siempre de una manera lenta, ¿no? Lo que se dice es que pasan muchos años para que los nuevos descubrimientos en las ciencias o en la academia pasen al colegio. Y después de ese conocimiento que pasa al colegio, pasan también muchas décadas para que sea asumido también por los alumnos y que después esto sea eh, resignificado y se puedan cambiar los imaginarios sociales, ¿no? Los imaginarios sociales de nuestro país están construidos bajo las raíces andinas.
Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pachacamac, algo último el Señor de Zipán, ¿no? Todo aquello que vemos, ¿no? Las piedras, ¿no? Esas piedras así que parecen piedras eternas, piedras saladas, esas piedras son las que se basan en nuestra identidad nacional. Y nos olvidamos de los pueblos amazónicos. Y los pueblos amazónicos, eh, el padre Jaime seguro que comentó la vez anterior, ellos tenían un conocimiento del entorno amazónico y tuvieron una relación armoniosa con el bosque, de tal manera que ellos, por ejemplo, y si tuvieron una agricultura a gran escala a través de la tierra preta, ¿no? Ellos tenían una tierra negra que permitía una agricultura a gran escala y con la agricultura a gran escala, como todos sabemos, viene la posibilidad de ciudades grandes, de sociedades más complejas, como fueron los tupí guaraní, de donde provienen los cocamas y los omaguas, ¿no? Y estas sociedades complejas aparecen en las crónicas. La crónica de Carvajal, por ejemplo, él habla de ciudades de 30.000 personas, ¿no? Cosa que se pensaba que eran la febril imaginación de los cronistas, pero que con los últimos descubrimientos arqueológicos se ha visto que sí, que es posible que haya habido en la zona de Loreto y en toda la Panamazonía ciudades con concentración más grandes en ese tiempo que el propio mundo andino, ¿no? Ahora también sabemos de que muchas veces, y lo sabemos por la arqueología, hay un desarrollo civilizatorio amazónico antes que en los Andes. Otro tema que también sabemos, y que eso es más novedoso, eso es de hace ya pocos años, es y que es interesante porque nos cambia toda nuestra historia, eh, que había un camino, ¿no? Ustedes conocen el Capañán, ¿no? El Capañán es el camino inca, ¿no? Que va desde Colombia, ¿no? Pasto, toda la zona sur de Colombia hasta el norte de Chile, ¿no? Es un Capañán, que es el camino inca, que tenía algunas entradas a la Amazonía, ¿no? Sobre todo en San Ramón, en Selva Central, en la parte sur, también había una entrada importante a la Amazonía. Pero lo que se ha descubierto hace unos pocos años es que había otro camino que cambia toda la historia de relación entre el mundo amazónico con el mundo andino. Entonces, que había un camino, se llama el camino de Peavirú. ¿Cuál era el camino de Peavirú? El camino de Peavirú era una red de miles de kilómetros que venía desde Brasil y cruzaba todo Brasil, lo que es ahora terreno desde la costa de Brasil, lo que son los estados de Sao Paulo, Paraná y Santa Catarina, un poco la parte sur de Brasil, continuaban este camino por Paraguay, llegaban hasta Potosí, ¿no? Que sabemos que era una zona rica en plata, el lago Titicaca en Bolivia y seguía hasta Cusco. Y de ahí se empalmaba con el Capañán, ¿no? Bajaba hasta la costa peruana y al norte de Chile. Este descubrimiento, hay ya artículos académicos sobre que se llama el Pea Virú. Hay una población en Brasil que resemantiza todo lo que sabíamos de las relaciones entre sociedades andinas y sociedades amazónicas, ¿no? Y la relación de América también antes de la llegada de los españoles. Entonces, la palabra Virú, ¿no? Que todo el mundo sabíamos que de ahí venía lo de Pirú y después pasa a Perú, más bien, y que en las crónicas españolas aparecen como que son conocidas en el norte de Perú, ¿no? Cuando llegan a Tumbes, la gente le habla de Pirú, Perú, ¿no? Más bien es Virú y es una palabra guaraní. Entonces, todos estos hallazgos
como les decía, eh, cambia toda nuestra concepción y toda nuestra historia sobre el pasado, tanto amazónico como la relación con el mundo andino, ¿no? Entonces, el mundo amazónico con el mundo andino tuvieron una relación cercana de confluencias, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, que el padre Jaime siempre cita, en muchos casos hay, por ejemplo, en el Chambira, se han encontrado vasijas. Es una expedición del profesor Morales Chocano de San Marcos, arqueólogo, de unas vasijas que son bien conocidas, que esas son de vasijas con el cuello largo y con dos asas, tipos las que están en Paracas, en Nazca. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las que están en el Chambira son de 2000 años antes, ¿no? Entonces te habla de un desarrollo civilizatorio del mundo amazónico antes que el andino, ¿no? Y como ese tenemos varios casos. Otra relación del mundo andino con el mundo amazónico es que se ha descubierto también de que en Loreto se habla, eso lo hizo un lingüista que ya murió, Alfredo Torero, importante lingüista, hace unas décadas, que en Loreto y en Ucayali se hablaba el quechua de Chincha, ¿no? El quechua de Chincha, ustedes saben que el quechua se origina en Lima, ¿no? En el norte de Lima, en la quebrada, en el Alto Pativilca se origina el quechua, no es en Cusco. Y de ahí se traslada, empieza hacia el sur, ¿no? Y el quechua de Chincha es anterior, muy anterior al quechua de Cusco. Y en Amazonía se han encontrado rastros de este quechua de Chincha, es decir, que había relación entre las culturas, tanto de la costa como de la sierra, anterior a los incas, con las sociedades amazónicas, ¿no? Esto nos habla también de lo que dice el otro arqueólogo conocido, John Murra, el control de los pisos verticales que llegaba hacia la Amazonía. Esa historia de la arqueología también la podemos ver en los relatos orales que nos llegan hasta ahora, que hablan de la presencia amazónica en el mundo andino. Uno cuando revisa, por ejemplo, obras fundacionales del mundo andino como Dioses y Hombres de Huarochirí, uno encuentra ahí rastros de culturas amazónicas, ¿no? Hay personajes míticos que son desterrados hacia los Antis, a la Amazonía, pero también hay personajes amazónicos que llegan hasta Lima. Eso también es sumamente interesante. Hay estudios últimos, por ejemplo, un antropólogo, Richard Chase Smith, él menciona que el pueblo Yanecha, que es de la familia de la UAC, llegaba hasta Lima, hasta Huaycán, hasta Pachacámac, llegaba este pueblo, ¿no? Entonces, todos estos descubrimientos de las ciencias sociales nos hacen ver algo que la sociedad del siglo XIX trató de ocultar, ¿no? Eh, Hace poco estuve en una exposición, acá en Lima está en el Museo de Arte de Lima, en el Mali, hay una exposición sobre los incas, que es súper interesante. Cuando vengan por Lima, si vienen por Lima en estos meses, yo les recomiendo que vengan, ¿no?, a esa exposición. Entonces, en esa exposición lo que hay una serie de grabados. Están los típicos queros coloniales con personajes amazónicos, pero esos son conocidos. Pero lo que hay es en la colonación, para que vean la relación Amazonía-Andes y Amazonía-Costa, eh, y que va a servir de puente a lo que voy a hablar después, ¿no?, que es época republicana.
Es que en 1700, creo que es 1793 o 1794, que es la coronación del rey Carlos III, me parece, de España. Vienen indígenas, pueblos de diferentes partes del Perú. Y hay gente de Cusco, hay gente de Arequipa, gente de Chachapoyas, pero hay unas, y ahí sale indígena, el grabado es de 1790, 93. El grabado es de gente de Yurimaguas. Entonces hay unas indígenas de Yurimaguas con la vestimenta tradicional para rendirle honores al rey, ¿no? Carlos IV me parece que es el rey. Al rey, ¿no? Entonces, para que vean ustedes esta relación fluida entre Amazonía, Andes y costa, ¿no? Pero esta relación fluida se pierde en la República. Disculpen, se fue la señal. Ya. Bueno, entonces decía que había una relación de los indígenas amazónicos y de la Amazonía en sí, con la costa y con los Andes en la época colonial, ¿no? Esta relación se pierde en la República. La República, con todo su sistema democrático, con todo su discurso de ciudadanía para todos, le quita derecho a los indígenas, sobre todo a los indígenas amazónicos. Los indígenas amazónicos en la colonia tenían más derecho que la República. Simón Bolívar, por ejemplo, es uno de los que le quita derechos sobre sus territorios y sobre sus comunidades. Aquí en el CAP, en la biblioteca, tenemos un título de propiedad de una comunidad indígena en ese tiempo de 1760 y tantos. Eh, ya se habla de comunidad indígena y hay unos títulos de propiedad de una comunidad indígena, ¿no? Pero todos estos derechos se pierden en la República. Simón Bolívar recorta derechos a los indígenas, después vienen otras constituciones, cada vez se le quita más, y mientras se le quita derechos se va creando narrativas, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Las narrativas son todos estos discursos que aparecen de parte de las élites de la época siempre, que se van convirtiendo y se van construyendo eh, van construyendo imaginarios sociales. Y muchas de estas narrativas no están, eh, eh, muchas no son verosímiles, ¿no? Ni son cercanas a la realidad, sino están provistas de un trasfondo político para que, me fue- bueno, de un trasfondo político para quitar derechos, ¿no? Es lo que sucede con los pueblos indígenas, ¿no? Siempre ha habido este tema. Entonces, en las narrativas en el siglo XIX aparecen varios momentos importantes. Un momento importante, por ejemplo, es un mapa, un atlas que hace Pasoldán, Mariano Pasoldán, es en la década de 1860. Es un famoso plano con mapas del Perú. Y lo interesante es que la parte de Amazonía, que les he contado, tenía relación, ¿no?
con Lima, con los Andes, aparece de nuevo como una tierra que le llamaban en latín terra incógnita, ¿no? O tierra de infieles, ¿no? Y aparece en el mapa, no aparecen los pueblos y ni las antiguas misiones de la época colonial, que el padre Jaime les ha hablado, las misiones franciscanas de Lucayali, las misiones jesuitas de Maynas, que dieron lugar a pueblos, ¿no? San Reyes, Nauta, San Joaquín de Omaguas, eh, diferentes pueblos, Pebas, ¿no? Diferentes pueblos, no aparecen en ese mapa, aparece la Amazonía de nuevo, toda desierta, ¿no? Como una terra incógnita. ¿Y por qué es terra incógnita? Porque así el Estado peruano justificaba la conquista de la Amazonía, ¿no? El Perú, como sabemos, no tuvimos como otros países europeos, ¿no? Sobre todo colonias, ¿no? Afuera, lejos de nuestros territorios, ¿no? Por ejemplo, Francia tenía sus colonias en África y tenía sus colonias aquí en el Caribe, Martinica, Guadalupe, ¿no? Son islas, las Guyanas, ¿no? La Guyana francesa. Inglaterra tenía sus colonias, Portugal tenía todos tenían colonias afuera, pero el Perú no tuvo colonias afuera, nunca, pero vio siempre a la Amazonía como una colonia interna. Eso lo dice José Carlos Mariátegui en 1928 en los siete ensayos. Entonces, al ver y lo cita mucho Alberto Chirif en su libro, que también lo hemos puesto en la bibliografía, Saqueo Amazónico, que lo publica el Z en 1983 y trabaja todo este tema de colonialismo interno. Entonces, desde Lima se ve a la Amazonía como una colonia interna y a Loreto como una colonia interna, ¿no? Cuando tú tienes una colonia, tienes toda la justificación en base a narrativas para sacar todos los productos que tú tienes de ahí, sin importar lo que sucede y sin ir recordando todos los derechos, ¿no? Eh, entonces, en Amazonía lo que sucede es lo que hay un crítico literario muy bueno, Terry Eagleton, que a mí también me gusta, tiene un concepto de amnesia social. ¿Qué cosa es la amnesia social? La amnesia social es eh, aquellos que hay zonas en el mundo, él habla, la Amazonía es una de ellas, pero otra es África, Asia, donde se olvidan que ha habido una relación de Occidente con estos pueblos. Por ejemplo, en el caso de Amazonía hay una relación de 500 años. Entonces siempre aparece la Amazonía como una tierra incógnita y una tierra por conquistar, ¿no? Y eso está definido bastante bien en las películas, por ejemplo, en las novelas, donde siempre se ve esa imagen exótica de la Amazonía, ¿no? Sobre todo con los pueblos indígenas, ¿no? De presentarlos de una manera ahistórica, ¿no? Como gente que está fuera de la historia cuando no ha sido así. Entonces, vuelvo a recapitular todo esto para dar el puente a lo que sucede más adelante en el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, eh, quiero compartir, a ver un ratito, comparto, no, pues mucho. Y está. Sí ven, ¿no? El PPT. Sí, maestro. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar aquí es un tema crucial siempre porque en Loreto crea polémica, ¿no? Es un tema polémico porque es un tema que de por sí fue controversial en la época y ahora, controversial todavía ahora porque hay diferentes posturas frente a esta época, ¿no? Eh, es la época más estudiada de Loreto, o sea, más estudiada de la historia loretana, es la más estudiada, la más conocida en Perú y a nivel mundial, ¿no? Por lo que sucedió. Entonces vamos a hablar un poquito de esta época
y sobre todo también, como ustedes son de colegios de vicariato, trabajar un poquito el tema de la labor de la iglesia, ¿no? En esta época. Entonces, la época del caucho es una etapa, es emblemático porque es un tipo de sistema extractivo, ¿no? Esto se repite con frecuencia en todo el planeta, ¿no? En otros países son minerales, puede ser la madera, el marfil en África en el siglo XIX. Y en el caso de Perú, hay procesos como la explotación del guano, que es a partir de 1840, ¿no? Por ahí, el salitre un poco más, y después madera, pieles, petróleo y minerales, ¿no? Todos estos son productos nacionales, ¿no? Que tiene que ver con este concepto de conquista. De conquista, tú ves, ven la Amazonía como un territorio donde hay innumerables recursos naturales a los que hay que sacarlos para la riqueza del país, ¿no? Ese es el discurso que hay en el siglo XIX. Eh, una característica de estos productos es que hay un interés económico a partir de una demanda en el mercado internacional, ¿no? En este caso, el guano, por ejemplo, que servía como fertilizante natural, fue un auge debido a la agricultura a gran escala en Europa. Entonces el guano tuvo de las islas, sobre todo las que están frente a Lima e Ica, dieron lugar a que florezca la agricultura a gran escala, ¿no? En Europa. Entonces, hay una demanda en el mercado internacional y después este factor también es la causa de su crisis y su desaparición cuando es reemplazado, ¿no? Después el guano fue reemplazado por otros fertilizantes, el caucho también fue reemplazado, como sabemos, por el caucho sintético, ¿no? Ya no el caucho natural, sino el caucho sintético. Eh, También sabemos que el auge del caucho comenzó en la etapa de la vulcanización, ¿no? Fue un proceso realizado por Goodyear en los Estados Unidos. John Dunlop en 1888 reinventó, adaptó la llanta, los neumáticos, que logró importancia debido al impulso de la industria de la bicicleta y pocos años más tarde del automóvil. Entonces eso creó una bonanza, ¿no? Porque el caucho se daba en algunas zonas de África y se daba también en la Amazonía, sobre todo en la Amazonía brasileña, la Amazonía colombiana, la Amazonía peruana, la Amazonía boliviana. Entonces, propició la aparición de ciudades como Manaos en Brasil, Belém do Pará, Santarém, que eran ciudades grandes, fastuosas. En Belém do Pará, todavía la ciudad mantiene todo su auge. Hay unas casonas preciosas y no tenían que envidiar en nada a las ciudades europeas de la época, ¿no? Igual, Manaos, ¿no? En Manaos había una gran ópera impresionante. Y en ese circuito, la última ciudad en ese circuito comercial cauchero era Iquitos, ¿no? Este es Iquitos, el Hotel Palace, que lo hace el empresario de Nauta, el famoso Otoniel Vela, ¿no? Ustedes saben. Y como este hotel en Iquitos, el Palace, en Lima, no había un hotel así. No existía un hotel así de esa majestuosidad como el Palace. Aquí se hizo el Hotel Bolívar, que conocen en la Plaza San Martín, recién en 1924. Pero antes de ese no había un hotel, estaba el Hotel Mauri, que con fotos uno ve que era mucho más chiquito y menos bonito, ¿no? Que el Hotel Palace de Antonio Vela. Al lado derecho del Palace vemos esta casa de 2 pisos, ahí estaba el almacén de la casa comercial de Julio César Arana, ¿no? Entonces,
Vemos acá una imagen de una estación cauchera. Están acá los comerciantes caucheros y algunos peones mestizos, indígenas, cocamas que están en plena producción, ¿no? Explotación del caucho. El caucho trajo consigo, como decía, el auge de Iquitos. Ese es un tranvía, ¿no? Esa es una foto del archivo de Z que ustedes deben haber conocido, porque siempre se ven algunos cafés de Iquitos. He visto en infografías esa foto. Y es un tranvía, la Plaza de Armas, ¿no? Aquí está eh, a la mano izquierda la casa de 2 pisos. Esa era el almacén de Fiscarral, donde ahora está mi banco, creo. En mi banco, ese era la casa del almacén de Fiscarral, Fermín Fiscarral, un gauchero que murió en 1894, que está enterrado en el cementerio de Iquitos. Y aquí está donde está el Aris, ¿no? Donde está el Aris y al costado está la casa Pinasco, ¿no? Donde estaba, algunos de ustedes habrán conocido la pastelería, ¿no? Pero este tranvía de Iquitos, por ejemplo, fue también anterior al tranvía de Lima, para que ustedes vean, ¿no? No solamente tuvieron ustedes antes que Lima el tranvía, sino también antes que Lima tuvieron por meses, se adelantaron meses en la exhibición del cine de la primera película. La primera película acá en Perú se estrena primero en Iquitos y la pasan en Iquitos y meses después recién la pasan en Lima, para que ustedes vean eh, el auge que había, el dinero que había en Iquitos y que no dependía de Lima. El profesor Pepe Barletti, que era mi amigo hace unos años, él hablaba de que Lima nunca perdonó a Iquitos, que Iquitos no dependa de Lima exclusivamente, ¿no? Sino que pertenezca a este circuito comercial cultural con Brasil. En Iquitos se hablaba también mucho por una especie de una jeringosa entre el castellano y también el portugués, ¿no? Había muchos portugueses, muchos pobladores portugueses, ¿no? Entonces daban una fisonomía diferente, por eso el lenguaje que tienen, el lenguaje loretano, que es muy cantarín, muy musical que tienen ustedes, es porque también tienen influencia del portugués, ¿no? Entonces, en el caucho aparecen estas fotos es una foto de Rodríguez Lira y se pone esta idea de la conquista que les decía, ¿no? En marcha hacia los Huitotos. Están unos empleados, caucheros, y están unos indígenas, ¿no? Ya se pueden ver algunos indígenas con los Winchester. Si se dan cuenta, muy pocos tienen la vestimenta tradicional, pero todos tienen Winchester y son gente que está cercana a Arana, ¿no? A este cauchero. Eh, el caucho hubo una serie muy temprano, por este tema del caucho, de la época del caucho, que no fue solamente en Iquitos, no fue solamente en Loreto, no fue solamente en el Putumayo, sino fue en toda la Amazonía, ¿no? Amazonía colombiana, en el Brasil, en Venezuela. Hubo muchas muertes, miles de indígenas murieron, pero lo del Putumayo es lo más documentado, ¿no? Y lo más documentado porque era un territorio que estaba en disputa entre Brasil y Colombia, disculpe, entre Perú y Colombia. Y porque Julio César Arana, su compañía, que empezó como Arana Hermanos, después fue la Peruvian Amazon Company, que tenía capital inglés. Como la Peruvian Amazon Company tenía capital inglés y y hubo una serie de escándalos por los asesinatos de estos indígenas en el Putumayo, que se debió entre todo, uno, por cada vez la mayor escasez de látex, otro por la calidad del mismo látex, que era de menor calidad, y otra por el tipo de producción que tenían, ¿no? Que tenían que ir, eh, no como en Brasil o en otros lados, sino ir derrumbando árboles
para sacar el látex, ¿no? Entonces, como cada vez era más escaso, necesitaban también mayor mano de obra y ahí lo que hubo fueron las famosas correrías, ¿no? Es decir, la empresa de Arana tuvo que buscar y esclavizar regímenes de esclavitud a miles de indígenas de los pueblos Bora, Huitotos, Huinane, Muruy, Ocaina, Resígaro, para que ellos saquen este preciado látex, ¿no? Les daban una cierta cantidad, tenían que sacar una cierta cantidad de látex, porque si no, los amedrentaban, los amenazaban, los azotaban, algunas veces los quemaban vivos, como menciona el informe del juez Valcárcel de la época, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos adelante. Entonces, como había todas estas denuncias, pero estas denuncias, como les digo, no solamente fueron en el Putumayo, fueron también en otros sitios. González Prada, en 1904, me parece, o 1905, ya menciona de matanzas contra indígenas, pero en la Amazonía Sur, en Potambopata, en Puerto Maldonado, por ahí había ya también denuncias que estaban matando, ¿no? Que estaban matando indígenas. Pero en el Putumayo, cuando empiezan estas matanzas, que se empiezan a saber desde 1907, con las denuncias de Saldaña Roca en los periódicos de La Sanción y La Felpa, son reproducidas después por Walter Vanderburg en El Paraíso del Diablo en 1909, y después aparecidas en periódicos de Europa, trajo consigo la venida de un personaje importante que fue, bueno, que es personaje también de una novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, que es Roger Casement. Roger Casement era un cónsul británico que estaba en ese tiempo en Manaos. Y Roger Casement es algo así, eso lo dice Vargas Llosa, como un Martin Luther King de la época, ¿no? Martin Luther King era un activista, ustedes saben, también afro-norteamericano, que abogaba por los derechos civiles. Entonces, Roger Casement fue también un personaje así, que abogaba por los derechos civiles y él estuvo en el Congo belga, en África, donde también hubo matanzas de millones de indígenas, bajo un régimen también de Leopoldo II de Bélgica. Él fue y investigó y gracias a lo que él denunció, se puso fin a ese genocidio, ¿no? Que hubo en el Congo. Entonces, él cuando viene aquí a Brasil ya tenía el título honorífico de caballero, ¿no? Era Sir de la corona británica, ¿no? A pesar de ser irlandés. Pero también era un personaje complejo, como aparece en la novela de Vargas Llosa, que deben haberla leído, que por una parte servía a la corona británica, pero por otra parte era un nacionalista irlandés. Él quería la separación de Irlanda de la corona británica, ¿no? Junto con Cayman aparece Arana, él es Julio César Arana, es una de las fotos más conocidas, emblemática. Arana nace en Rioja, eh, su familia desde Cajamarca. La mayoría de los que están en la época del caucho, de los personajes, Saldaña Roca, Rey de Castro, los hermanos Loaiza, Carlos, Miguel Loaiza, Isón, todos los personajes de la época del caucho, una de las cosas que los caracteriza a todos ellos es que todos participaron en la guerra con Chile, activamente, sirviendo al ejército, ¿no? Carlos Rey de Castro, que fue cónsul también de Perú en Manaos, y que fue enemigo acérrimo de Saldaña Roca, los dos combatieron aquí. Yo estoy aquí en Madrid, a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros de aquí. Se desarrolló la batalla de Miraflores, que fue la última batalla donde se pierde ya por completo la guerra y los chilenos ingresan a Lima, ¿no? Los dos forman parte de la resistencia limeña. Pero Arana no, Arana, su papá no le permitió, no estuvo en la guerra en la guerra con Chile, ¿no? Entonces, les decía, toda esta extracción del caucho genera gran impacto en la región amazónica.
Eh, Aquí están las dos zonas, ¿no? Urubamba y Madre de Dios, donde está Fiscarral, que les enseñé la, donde está la casa, en mi banco, ahí en la plaza en la plaza de Iquitos, y la otra en el norte, comprendida entre el Putumayo y el Caquetá, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de esta relación entre las sociedades indígenas amazónicas con el mundo andino, el grado de desarrollo, le estoy comentando el camino de esta vía Pirú, desde Brasil hasta el Capañán, el grado de desarrollo y cómo también, que es algo que todavía se está trabajando, que Julio César Tello lo hizo, pero no tuvo continuidad, es la influencia de lo amazónico en el proceso civilizatorio andino, ¿no? Eso es un tema que pendiente para las ciencias sociales peruanas, porque los estudios, los andinistas, los que estudian el mundo andino, están en su zona de confort, porque lo otro es complejizar el tema, ¿no? Y tendríamos que cambiar un poco la historia peruana, ¿no? Que estamos, como decía al comienzo, todo nuestro orgullo está centrado en Machu Picchu y en todos los monumentos que tenemos arquitectónicos y de la Amazonía no se tiene este tipo de registros, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, a fines del XIX, estos caucheros lo que hacen es manipular la imagen del indígena, desconociendo lo que les comentaba de esta relación con el mundo andino, el mundo costeño de siglos, y tienen la idea del indígena como salvaje. Ellos se valen de una historia que también es en la década de los 60, 1867, puede ser 68, que hay una muerte de dos marinos. Tabarigüe es famoso porque tuvo mucha repercusión en la prensa limeña. Lo flecharon unos cacataibos por el Agüitía. Y a partir de eso en la prensa limeña aparecieron de que la primera noticia, yo he seguido esa historia que está en la colección de la Raúl Correa, que editó el Z, ¿no? Eh, y cuentan de que estos cacataibos flechan esta expedición, una expedición de estos marinos, los flechan, ¿no? Y mueren, Tabarigües mueren. Y tuvo mucha repercusión en la prensa limeña. Pasan los meses y ya no dicen de que los flecharon, sino que dicen que se los comieron, cosa que nunca se probó, no era, era un fake news de la época, ¿no? Pero un fake news de la época que no había manera de decirlo, ¿no? Ahora sí los fake news uno puede ver que son fake news, pero en ese tiempo no, entonces la gente se lo creyó y le dieron esta categoría salvaje de caníbal. Entonces se extendió este término de salvaje a todos los indígenas, ¿no? No solamente a los cacataibos que están en el Agüitía, sino a los demás, a los que están en el Putumayo, los que están en el Urubamba, a los que están en los diferentes territorios. Todo el amazónico era salvaje. Concepto tomado de lo decía de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Y de esta manera se le dio un peso científico, porque Darwin era científico, a los argumentos sobre la inferioridad de los indígenas y decían que eran los inferiores en el extremo opuesto de la sociedad civilizada que la había fabricado, ¿no? O sea, eran los... Entonces, para eso se crean, cuando uno hace estos, como los fake news ahora, imágenes, ¿no? En ese tiempo empieza también la fotografía, que ya, bueno, en el Perú ya había empezado a tomar fotos de los indígenas desde 1867, que es la primera foto registrada. Eh, entonces se empiezan a tomar fotos y la empresa cauchera, los caucheros sabían que estas imágenes eran valiosas, eran importantes. Entonces toman fotos de los indígenas, pero lo que hacen es tomarle fotos desnudas, en este caso las mujeres con su vestimenta tradicional, descontextualizando a ellas, ¿no? Porque ellas en lo cotidiano se vestían con vestidos, no tenían eso lo usaban para rituales, ¿no? Como cuando nosotros vamos a un matrimonio, nos ponemos un terno, la mujer es un vestido de matrimonio, no es que todos los días estemos así.
igual, ¿no? Ellas para sus bailes tradicionales, para sus grandes fiestas en Amaloca, se ponían estas vestimentas, esos diseños corporales, pero el fotógrafo, en este caso Silvino Santos, contratado por Arana y por Rey de Castro, toma la foto para dar esa imagen de salvaje, ¿no? Metido a la prensa limeña de la época, ¿no? Y al mismo tiempo, ese es un concepto de Alberto Chirif, de crear el imaginario sobre el indígena, la sociedad dominante, creó en el otro extremo el civilizador, y este es el cochero, ¿no? La finalidad era que el dominio no sea visto como un acto que busca el interés propio, sino la salvación del otro, ¿no? No es el egoísmo, eso menciona Alberto, sino el altruismo, lo de los que mueve a actuar a los caucheros y sus defensores. Entonces aquí tenemos otra foto, que es otra foto de... Gracias. Es otra foto de Silvino Santos donde aquí se ven ya mezclados algunos indígenas con... no, sí, ahí está. No, esto creo que adelanto, ¿no? Donde se ven los indígenas acá más, si ven al fondo, están con sombrero, pantalón, ¿no? Son pantalones como se vestían normalmente, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar un detrás de cámaras de la foto, ¿no? No es una foto que circuló en los libros de la época o en la prensa, sino es una foto que se tomó un detrás de cámaras, ¿no? De lo que decía hace un momento en el Putumayo, ¿no? Que la zona que se perdió después con Colombia, se estima que murieron alrededor de 30.000 indígenas de los pueblos Huitotos, Boras y Ocaínas, ¿no? Eh, mm, entonces, igual, ¿no? Siempre se le da todo este estado de salvajismo a los indígenas, se les incluye la condición de animalidad, paganismo y otros atributos negativos, carencia total de atributos positivos, ¿no? Vemos otras fotos que circulan en la época. Esto se edita en diferentes publicaciones. Gracias. Este es también otro libro de Rey de Castro, Los pobladores del Putumayo, que sale en 1913 para contrarrestar la denuncia de Roger Casement. Y ahí están todos en este baile. Y en los créditos se dice, ¿no? Indios danzando delante de dos figuras que indudablemente, o sea, sin lugar a dudas, simulan a las antiguas víctimas del canibalismo, ¿no? Cosa que no era cierto. Pero van manipulando las imágenes y los discursos, ¿no? Como hemos visto en la anterior foto, cómo se vestían ellos y aquí cómo los vestían o los obligaban para las fotografías. Rey de Castro, en una publicación también, o una carta, él menciona que cada vez era más difícil convencer a los indígenas para que puedan vestirse así de esa manera, ¿no? Estaban ya cansados de vestirse para la fotografía, ¿no? Entonces, los textos de Carlos Rey de Castro, lo que decía Carlos Rey de Castro es un letrado, era medio poeta, amigo de González Prada, integrante del Círculo Literario aquí en Lima, amigo de Clorinda Mato de Turner, de Hildebrando Fuentes, de Ricardo Palma. Él siempre está obsesionado para mencionar aquí en la prensa limeña sobre el canibalismo, ¿no? De estos indígenas de la zona del Putumayo, ¿no? También los escritos de Arana, Sumaeta, de David Correa, pero en menor medida, ¿no? Ese es el argumento de los caucheros y sus defensores para justificar su rol civilizador. La imagen que transmite la de la gente que se come entre sí cotidianamente, ¿no? Eso era lo que tenían. En los titulares de la época, por ejemplo, ponían estos indígenas, eso que se comían entre ellos. En algunos casos extremos, ya completamente extremos, era que se comían a sus propios hijos, a sus propias criaturas, ¿no? Para justificar, decía, la conquista, ¿no? Eh, entonces, ante todas estas denuncias,
viajan, hay varios viajes al Putumayo. El primer viaje para ver las denuncias es en 1908. En 1908 hay una visita del prefecto de la época, Zapata, con Arana y con Rey de Castro, pero ellos en lugar de refrendar las denuncias, porque ya ahí estaban matando a los indígenas, dicen que no, no pasa nada. Entonces, por eso después ya viene el Juan Rómulo Paredes, viene Roger Casement en 1910, 1911, y en 1912 Julio César Arana promueve una visita de los cónsules inglés y norteamericano, ¿no? Está el cónsul Fuller, norteamericano, con John Mitchell, el cónsul inglés, que visitan la zona del Putumayo, ¿no? Fruto de esto hay un álbum de fotografías que ustedes los pueden descargar en web, es álbum de la Comisión Consular 1912. Gracias. Entonces, volviendo a este tema del canibalismo como entretenimiento de gente miserable, hambrienta y que no encuentra práctica mejor para el tiempo y alimentarse que esta, ¿no? Son imágenes que marchan de la mano. Por un lado, vuelvo a repetir, el, 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 el trabajo civilizador de los caucheros y el otro es el salvajismo de los indígenas, ¿no? Los caucheros recurren a todos estos discursos de civilización, pero también de patria. Hay muchos discursos donde ellos hablan que todo lo hacen en nombre de la patria, ¿no? Y son cosas que se van resemantizando, que se van, de acuerdo a la época, se van colocando. Por ejemplo, hay muchos, en el caso de Loreto, en las actuales narrativas también se habla de la patria, ¿no? De la soberanía y quitándole estos derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que es un artículo de la prensa del 22 de enero de 1911, puede ser, de 1912, ¿no? Acá, aquí es en Ucayali, ¿no? Dice, horribles crímenes en el río Ucayali, los indios contra los blancos, criaturas degolladas, se celebran banquetes comiéndose cada una humana, ¿no? Entonces son noticias sensacionalistas que lo que tratan de hacer es justificar esta barbarie civilizatoria contra los indígenas, ¿no? Y aparece acá también los literatos, ¿no? Los literatos son esas personas que en el proyecto decimonónico nacional, en el proyecto de Estado peruano después de la guerra con Chile, tratan de tener un espacio, porque también hay toda una crisis en la época como ahora. Ahora ya se perdió el espacio, ¿no? La gente, los intelectuales, los académicos de ahora no tienen la importancia como se tenía a inicios de la República o a mediados del 19, que había una influencia muy fuerte, ¿no? O también en el Perú hasta el siglo XX había una influencia muy fuerte de los intelectuales en los llamados proyectos nacionales, ¿no? Siempre había la opinión, la mirada de un letrado, de un intelectual, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Ahora es más bien son los tecnócratas los que tienen la palabra frente a los proyectos nacionales, ¿no? Pero en este caso había aquí un poeta, Carlos Germán Amézaga, que él publica La leyenda del caucho, que es un poema largo, ¿no? Lo publica, sale en la revista Prisma, y él muere, cuando muere poco tiempo después, pero él hace un viaje a Iquitos y de ahí sigue hasta Brasil, ¿no? Tiene este poema largo, La leyenda del caucho. Eh, y aquí empezamos a hablar un poco sobre la labor de la iglesia. La labor de la iglesia en la época del caucho fue una labor de denuncia muy importante que tuvieron ellos, eh, desde un inicio, ¿no?
Los misioneros denunciaron ante la opinión pública las matanzas y se las comunicaron a sus obispos, y los obispos y misioneros le llevaron esta preocupación al Papa Pío X, quien en vista de la grave situación publicó una encíclica, la Primavera Statuum Indorum, en junio de 1912. Esta encíclica que vamos a ver más adelante es una encíclica eh, muy, muy fuerte, no es nada diplomática y muy valiente de la Iglesia, ¿no? Por la situación que pasan los indígenas. Denuncia que hay cristianos que esclavizan a los pobres indios, no solo carentes de la luz de la fe, sino a los limpios por el bautismo. Dice, miren, o sea, dice, no solo no, que esclavizan a los pobres indios, no solo carentes de la luz de la fe, ¿no? Los carentes de la luz de la fe serían los huitotos, los minanes, los que vivían lejos, ¿no? Sino también a los limpios por el bautismo. Es decir, los caucheros hacían correrías también y esclavizaban, por ejemplo, a los cocamas, que ya estaban en Nauta, o gente que vivía en Caballo Cocha, los reducían, o en Pebas, los reducían a la esclavitud, los vendían como esclavos, los privaban de sus bienes y realizan con los mismos tales obras de inhumanidad que los apartan principalmente de abrazar la fe de Cristo y sobre todo hace que se obstinen en su odio para la misma, ¿no? Y aquí vemos una muestra de ellos, son unos niños, miren, si ustedes tienen 13, 14 años y son, que eran obligados a actuar, y ellos eran los llamados muchachos de confianza de Arana, que atacaban a sus paisanos para seguir explotando a manos llenas el caucho, ¿no? Entonces la encíclica sigue, el Papa Pío X dice, ¿no? En verdad, cuando examinamos los crímenes y las maldades que ahora suelen cometerse con ellos, ciertamente quedamos horrorizados, ¿no? Horrorizados, dice, y profundamente conmovidos. Pues, ¿qué puede haber de más y de más cruel y más bárbaro que el matar a los hombres a azotes o con las minas de hierro ardiente por causas levísimas, a veces o por el placer de ejercitar su crueldad, o impulsados por súbita violencia, conducir a la matanza de una vez cientos y miles, o devastar pueblos y aldeas para realizar matanzas, ¿no? Y con este tema de las matanzas hay una famosa estación cauchera donde había un capataz de Arana, el tristemente célebre Armando Norma, y la estación efectivamente se llamaba Matanzas. Y los testimonios de Casement y de otras personas que llegan es de que había un olor a carne quemada, ¿no? Entonces ahí Armando Norma, capataz de Arana, boliviano de origen inglés, eh, quemaba, ¿no? Quemaba a los indios que no, le, no venían con la cantidad suficiente de caucho, ¿no? Entonces el Papa dice, a realizar estos rumores, ¿no? Escuchaba de tantas voces rumores estas cosas, puso en duda la certeza de estos hechos tan atroces, porque parecían increíbles, ¿no? Pero habiendo llegado a la certeza por medio de testigos muy seguros, esto es por medio de hermanos, venerables hermanos por los misioneros y por otras personas de fe, ya no nos es lícito tener ninguna duda de la veracidad de estos hechos, ¿no? Entonces, aquí vemos otra imagen de los huitotos. Esa es una foto de Rodríguez Lira, que son una cantidad inmensa de indígenas. Estas matanzas también hay que, bueno, señalar que no solamente se dan en la época de Julio César Arana, el peruano, sino también que se dan antes. Antes de él hay otro cauchero, Larrañaga, que su hijo muere y él echa la culpa a los brujos huitotos, ¿no? A los curanderos, a los chamanes. Y él dice que le han hecho daño, le han hecho brujería a su hijo, y manda y quema una de esas malocas que vemos en la foto, esta foto de Rodríguez Lira, y quema con más de 100 personas dentro, ¿no? Eh, Aquí vemos otra foto también de Rodríguez Lira, donde están eh, con una pose, ¿no? Con taparrabos, para que se los vea en un estado de salvajismo, que es las postales que aparecen en la Lima de esa época, ¿no? Entonces el Papa sigue y exhorta encarecidamente, ¿no?
que promovéis eh, la preocupación para el bien de los indígenas y también cuidéis instituir aquellas obras que parezcan necesarias a la misma causa, ¿no? Igual siguen las imágenes exóticas totalmente de los indígenas. Y habla también de la limosna y la oración, y que esto lo haga no solo por la religión, sino también por el nombre de la patria, ¿no? Que es lo que pide el Papa. Es una foto de un explorador francés, Robuchon, que está con su perro, que es un gran danés, un perro telo, y que está ahí con los indígenas, ¿no? Robuchon muere también. Se supone que son los propios caucheros los que mueren al descubrir todas las matanzas que hay en la Casa Arana, ¿no? Y bueno, y el Papa sigue con una serie de recomendaciones a los colegios, dice a los seminarios, a los internados de niñas, hacer que en ningún momento ni el consejo ni la predicación de la caridad cristiana que obliga a todos los hombres, sin distinción de nacionalidad ni color, como hermanos, hijos de un mismo padre, la cual debe probarse no solo con palabras, sino con hechos, ¿no? Habla a actuar y a defenderlos. Y aquí vemos una foto, ¿no? Si comparamos con las anteriores, es una foto que están practicando el baile detrás de cámaras de récord. Y aquí vemos con la vestimenta como están, ¿no? Con boinas, pantalón, camisa, practicando la foto, que después ya todos aparecen con taparrabo y medio desnudos, ¿no? Eh, entonces, acá dice, condena, ¿no? Consideramos reo de inhumano crimen a cualquiera que a los indígenas pongan en esclavitud, los vendan, los compren, los cambien o regalen, los separen de sus mujeres o de sus hijos y se apoderen de sus cosas o de sus bienes, ¿no? O de cualquier manera los priven de su libertad poniéndolos en esclavitud, ¿no? Es algo que el Papa condena en esta encíclica, ¿no? Y aquí vemos lo que decía al comienzo, ¿no? O sea, todos vivían así, con sus pantalón, camisa, esta era la vestimenta que había en la época del caucho, en el Putumayo, ¿no? No como vemos en las fotos que circularon en la época aquí, que hasta ahora circulan, ¿no? Eh, Pide a todos, el Papa nuevamente, Pío X pide a todos luchar con todas vuestras fuerzas para que nuestros deseos se cumplan con todo éxito. Para que se cumplan con todo éxito, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esta preocupación de la iglesia que se da en Loreto por los hermanos indígenas es una preocupación que también ha llegado a nuestros días, ¿no? La iglesia siempre es defensora de los indígenas. Y en ese tiempo, aún más, no solo en Loreto, sino, por ejemplo, bueno, lo que también era Loreto en ese tiempo, ¿no? Era el Ucayali, que pertenecía a Loreto. También desde 1904 habían informes de cartas de misioneros. Hay una carta que aparece en el comercio, donde también va denunciando las matanzas que hay de los indígenas, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar lo que dije al inicio para ir terminando la presentación y tener unos minutos de diálogo, es que eh, esta época que es compleja porque por una parte Iquitos crece, se reconfigura como ciudad, no es un poblado pequeñito como lo encontró Raimondi 30 años antes, sino es una ciudad con mucho dinero, una bonanza espectacular. Eh, Parece salir a veces de estas novelas de realismo mágico. Eh, por ejemplo, los caucheros, los hijos de los caucheros que tenían tanto dinero, no venían a estudiar a Calima, sino se iban a los internados en Europa. Hay fotos de internados de los hijos de los caucheros. O también los caucheros no lavan su ropa ahí en Iquitos por temor a que los envenenen y toda esa cosa, sino que mandaban, era una cosa irracional, parece sacada de realismo mágico de alguna novela de García Márquez. Y hay registros de eso en la Bootline.
que mandaban lavar su ropa a Liverpool, ¿no? A Europa, que se demoraban 3 meses en regresar pero llevaban todas sus cajas de ropa a lavar ahí, ¿no? Entonces, había en este caso, complejidad, ¿no? Como les digo, por una parte, la ciudad crece, la cultura crece, hay teatros, hay cines, empieza la fábrica de hielo y empieza toda una bonanza, ¿no? Como la Casa de Fierro, que la traen la Casa de Fierro y que después Navarro Pauper dice que es de Eiffel, pero no es de Eiffel, sino es de una construcción alemana, me parece, ¿no? Entonces, se crean todos estos imaginarios y sobre estos imaginarios es a veces complejo, ¿no? Y poder tener nuevas narrativas sobre ello, ¿no? Entonces, de tal manera que siempre, aunque ya no estemos en la época del caucho, pero estamos en la época del petróleo, de la minería o de la madera, y los indígenas son vistos igual que en esa época, ¿no? Primitivos, aunque estén en la ciudad y aunque ya estén en la universidad, pero se los trata de esa manera y como se los ve siempre como un obstáculo para el llamado mal desarrollo peruano, ¿no? Uno de los, uno de los paradigmas en este discurso fue el de Alan García del 2009, porque los mencionaba como peruanos de segunda categoría, ¿no? Entonces, hemos visto cómo en esta época, que es una etapa también, llamémosle fundacional, en el sentido de que se generan nuevos estereotipos y nuevas narrativas que perduran hasta ahora, ¿no? Si uno ve algunas películas, por ejemplo, menciona ahora cualquier película que tú veas, que ustedes vean, por ejemplo, Pantaleón visitadoras de Lombardi, hay una escena donde están las visitadoras en el río y los indígenas están protestando y todos están con sus flechas, con sus arcos y toda la cosa, ¿no? Entonces, eh, cuando sale la publicidad, ¿no? La propaganda que vemos en los comerciales y cuando se refieren a la Amazonía, a la selva y Iquitos, a pesar que Iquitos tiene casi 400.000 personas, ¿no? Es una ciudad muy grande, moderna, siempre se la presenta así, ¿no? De una manera con los indígenas yaguas o, o boras, ¿no? De una manera como si viviesen de esa manera ahistórica, ¿no? No tradicional, sino ahistórica, eh, manipulando esta imagen, como se hizo en la época del caucho, se manipula hasta ahora, para ver cómo que ellos no son capaces de generar sus propias capacidades y de tener una agencia propia, ¿no? Eh, pero nosotros sabemos, claro, por eso es el tema de los, de la ciencia que se demora mucho en la divulgación científica, académica, para que llegue al colegio y después se genere opinión pública y cambien estas narrativas, pasa mucho tiempo. Entonces, a veces nuestro papel de profesores es profundizar en estos temas y ver eh, la manera en que, deja de compartir bien, eh, la manera de cómo generar nuevas narrativas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas amazónicos lo que tienen es esta relación cercana con el bosque y tienen uno, si ve las historias que tienen ellos, es a Francisco Izquierdo Ríos, por ejemplo, él menciona, el maestro Francisco Izquierdo Ríos, de cada árbol tiene su historia, ¿no? Dice Izquierdo Ríos. En cambio, Porras Barrenechea, el historiador peruano, que salen estos billetes de 20 soles, ¿no? 50 soles sale Porras, dice que la selva es un bosque amnésico sin memoria, ¿no? Entonces son dos narrativas que se van enfrentando, ¿no? Y al final se queda la de Porras, ¿no? Que es la centralista, la limeña, como una Amazonía, como un bosque amnésico sin memoria, cuando los
amnésicos son la gente de afuera que siempre ve la Amazonía como un territorio por descubrir. Pero lo que se está viendo ahora es que la ciencia va refrendando todo el saber indígena y todo el conocimiento amazónico. Hay algunos libros importantes que han salido donde hablan el lenguaje de los animales, el lenguaje del bosque, el lenguaje de las plantas, de los árboles, y van refrendando todo el conocimiento indígena que los caucheros pensaban que eran supersticiones o brujería, pero que son otros tipos de realidades, ¿no? Realidades múltiples, que le llaman en la sociología, y conocimiento, ¿no? Conocimiento no solamente de las cosas que vienen afuera, sino conocimiento también de su entorno, del entorno natural, ¿no? Cosas que nosotros hemos perdido, ¿no? Entonces, la historia, cuando uno ingresa, escucha, dialoga con la historia, es no solamente para ver hechos pasados, sino cómo esos hechos, por eso son fundacionales, cómo esos hechos repercuten en la vida diaria de estas poblaciones y en las políticas públicas del Estado, que no tomen en cuenta que nuestra mayor riqueza está en las poblaciones y en la diversidad cultural que tenemos, ¿no? Eso es algo que también como profesores debemos de cuidar y de transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Bueno, entonces yo con esto termino y si tienen algún comentario o pregunta, pueden levantar la mano, intervenir, o si no, también por el chat, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Algo que quieran Bueno, compartir? ¿Sí? buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cuál es tu noches. nombre? En el Flor Morales Rodríguez. ¿De qué En el colegio libro eres? Nuestra Señora de la Salud, Nutrición de Salud. ya, en el sílabo que nos enviaron se encuentran las fuentes bibliográficas de lo que usted menciona. Eh, Deben estar, ¿ah? Lo que hemos mencionado, pero en caso que no esté, hay un libro que edité yo con Alberto Chirif, que está en la web, disponible en la web del CAP, que se llama Imaginario e Imágenes de la Época del Caucho. Es un libro que publicamos el 2009 y ahí está toda la información que he comentado ahora. Bueno, algo, ¿no? Yo he ido un poquito más antes para hablar del contexto histórico y para hacer un puente con lo expuesto por el padre Jaime en la sesión anterior, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, profesor. Ujú. ¿Algún otro comentario? Muy buenas noches, profesor Manuel. Este, yo quiero preguntarle en Cuál es tu realidad, nombre? soy la profesora Liz del Colegio Sagrada Familia. ¿Qué tal es? Ajá, mira, ve, usted ha hecho el comentario que los caucheros pues manipularon la imagen de nuestros hermanos indígenas, calificándolos como salvajes, ¿no? A lo largo de este tiempo, a mí me ha tocado escuchar, y yo sé que a muchos de los que estamos acá nos ha tocado escuchar que por la situación del petróleo, mucha de la gente manifiesta y dice, no, sí, es que esos indígenas salvajes. Sí, es que esos son ladrones, solo quieren plata. Entonces, justamente no hablando que usted menciona el tema de la amnesia social, yo creo que eh, hasta ahora, mira, estamos 2023, tenemos una deuda realmente con nuestros hermanos indígenas, pero no hemos logrado hasta el día de hoy poder saldar esa enorme deuda que tenemos, o sea, siempre mirándolos como que despectivamente y escuchando que mucha gente
estudiosa, todavía sigue expresándose de esa manera. Sí, tienes razón. Ujú. Tenemos una deuda con ellos, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, hay algunos estudios en Europa, bueno, acá todavía no, pero en Europa hay estudios de que trabajando sobre el pensamiento indígena, porque lo que sí el pensamiento indígena ahora está refrendado por la ciencia. Y hay trabajos como Mancuso, que es un italiano, o Eduardo Kohn, donde ellos hablan de la inteligencia de la naturaleza, el otro tiene un libro, Cómo piensan los bosques, y ahí hablan de los diferentes tipos de lenguaje, no solamente es el de nosotros, sino el lenguaje que tienen los animales, que tienen las plantas, y eso tiene mucho correlato con el conocimiento indígena, porque ellos hablan del lenguaje de las plantas, de los animales, ¿no? Y la posibilidad de comunicarse con ellos. Entonces, hablan de que algunos ya científicos, de que estas sociedades que nosotros en el siglo XIX, XX, inicios del XXI, siempre denominamos como primitivos, salvajes, como tú dices, más bien son sociedades en avanzada, y que pueden ayudar a la sociedad global en esta crisis global. Cómo ellos han manejado el bosque y cómo han podido ellos tener una relación más armoniosa con el bosque, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, en Loreto, esta sequía tan fuerte, que es producto del mal uso, ¿no? Del bosque que tenemos y del cambio climático, producto también de esta vorágine civilizatoria, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Manuel, por ahondar. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Manuel Cabrera, del Colegio San Martín de Porres. ¿Qué tal, tocayo? Solamente para, de repente, eh, complementar de repente el comentario sobre la situación que hablaba de los, hay que ya es hora de derribar viejos mitos acerca de los caucheros, ¿no? Por ejemplo, decía usted que en la parte, inclusive se ha magnificado la labor de los señores y le han tildado de patriotas, por ejemplo, Arana, el problema del Caquetá y la parte del trapecio amazónico, inclusive leído algunos escritos que magnifican la labor como patriotas que ellos han hecho patria, a, han contribuido cuidando las fronteras. Entonces, llama la atención, ¿no? Esta situación, ¿no? Porque la verdadera historia se escribe a través de los hechos que fueron ellos los que hicieron la barbarie corrida por Tucumay, por sus intereses que tenían ellos en esa época por el caucho, ¿no? Sí, tienes razón. Solamente, entonces, ¿no? Es un compromiso de cada uno de nosotros, los maestros, frente a las ciencias sociales, ¿no? De derribar estos viejos mitos, ¿sí? Claro. Y refundar nuestra historia amazónica y conocer la verdad, porque no fueron ellos quienes se aprovecharon de esta situación, y algunos escritos académicos de lo más lamentable de corroborar y darle un sentido patriota a los señores gaucheros que por sus intereses económicos, bueno, han hecho un genocidio por la parte de Tucumán. Llámalo héroes, ¿no? Y que han contribuido, dice, al cuidado y la protección de nuestra frontera. Eso es Sí, un pues, comentario para... sí, gracias, tocayo. Sí, es que nosotros, ellos tuvieron, a ver, lo que tuvieron mucho a su favor. Uno, que nosotros salimos de la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile en 1879 a 1883, y era un país muy pobre, entonces teníamos como una necesidad de refundar el país. Y la Amazonía era vista no solamente como un espacio donde habían innumerables recursos naturales, sino también, como dicen algunos escritos de la época, como un espacio de regeneración nacional.
algunos hablaban de la nueva patria, como la Amazonía, ¿no? Como Carlos Frick, que es un viajero también de la época. Entonces la Amazonía simbolizaba eso, ¿no? La posibilidad de que los recursos, por el caucho, se pueda eso redistribuir entre todos, pueda crear un país con mayores oportunidades, pero sucede, como eso dice Alberto Sirif siempre, y como comenté al comienzo, con los recursos naturales, con el guano, la madera, o el petróleo. El petróleo del año 71, cuando empieza sale el primer chorro de petróleo, en Trompeteros es 71, y eso yo lo sé de primera mano porque tengo un tío, bueno, ya murió, pero un tío estuvo en la empresa ahí petrolera, y le escribí una carta a mi abuela. Yo tengo esa carta y él comentaba, ¿no? Que fue feriado ahí en Iquitos y que la gente estaba esperanzada y pensaba que iba a ser de beneficio para Loreto y para todo el Perú, ¿no? Pero también hemos visto cómo el petróleo, en lugar de traer mayor riqueza para Loreto, ha traído mayores conflictos sociales, ha traído derrames petroleros en los ríos, ha traído más pobres desplazados por las petroleras, desplazados que vienen migrantes indígenas a las ciudades, creando más cinturones de miseria alrededor de Iquitos. Y como ahora ya no hay petróleo, entonces empieza de nuevo a ver todo este tema de la minería en el Nanay, ¿no? Entonces empiezan todos estos ciclos de explotación de recursos naturales que propician que haya una mayor, no fuentes de riqueza, sino por el contrario, mayor pobreza, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? Maestro, buenas noches. Otra ¿Qué vez tal? ¿Cómo está? quiero hacer, de repente se nos amplía un poquito más sobre qué tuvo que ver, o sea, de qué manera ha contribuido la expulsión de los jesuitas, personas inescrupulosas como los caucheros y otros rematistas o regatones, se han aprovechado de estos pueblos originarios, ¿no? Para sus intereses. ¿Cree usted que ha afectado de manera directa la expulsión de los jesuitas o las misiones que estaban aquí en Perú? Sí, claro, efectivamente, justo la misión la expulsión de los jesuitas, ¿no? En el siglo XVIII, que es una expulsión que se da en todos los países, se debe a que los jesuitas proponían, basados en el libro de Tomás Moro, ¿no? La utopía de Tomás Moro, y en otras lecturas de la época, proponían unas sociedades igualitarias, y ellos sabían también, que es algo que puede ver en esta colección de monumenta amazónica, ellos habían hecho en Maynas estas misiones. Ahí queda, por ejemplo, cerca de Iquitos, ¿no? San Joaquín de Omaguas era una de esas misiones, San Regis, que era otra misión. Entonces había diferentes misiones jesuitas de vainas, donde los misioneros habían no solamente catequizado y educado a los indígenas, sino también les habían proveído de capacidades y de
producían música, por ejemplo, ¿no? Los indígenas se han encontrado partituras musicales en toda esta región, especialmente un poco más abajo en la Amazonía Sur, en la región de Mojos, pero era música barroca, siglo XVIII, pero compuesta no solamente tocada, sino también compuesta por indígenas, ¿no? Y esa narrativa, que esa es una narrativa fuerte, ¿no? De los indígenas con capacidades musicales, con capacidades creativas, no convenía a las élites y a los explotadores, ¿no? Y con la expulsión de los jesuitas se perdieron efectivamente, como tú dices, toda esta experiencia tan rica de intercambio, de aprendizaje, de aprender de ellos y asumir este tipo de conocimientos occidentales. Entonces, al no estar los jesuitas, también hubo una mayor presencia de agentes foráneos, empiezan los empresarios a venir y a través el habilitamiento, el enganche y el compadrazgo empiezan a tener más control sobre los indígenas y con esto también conllevando la pérdida de los derechos, ¿no? De esos territorios. Muchas gracias. Ujú. Tenemos una mano levantada, Manuel, ¿Quién es? dice Virgen de Loreto. Ahí está. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? mi hermana Flor. Flor. Sí. Bueno, yo este año llegado a Iquitos, estoy conociendo en sí la realidad siempre del Perú. No, no lo escucho muy bien, no sé si podría levantar su voz. Que recién este año he llegado aquí a Iquitos, ahora no sé si me escucha bien. Ujú. Entonces, a pesar de ser del Perú, estoy conociendo esta realidad propia de aquí, de esta región preciosa y hermosa. Entonces, mi consulta es la siguiente. Como docentes, ¿cómo revalorar esta cultura de aquí, de nuestros hermanos, de nuestra propia cultura en sí, ¿no? Porque también, por ejemplo, visité a una comunidad de los Boras y me causó mucha pena la forma, yo miraba los rostros de las personas de esa comunidad Bora, de las niñas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que en su vestimenta no tenían pues nada cubierto en sus pechos, ¿no? Y entonces yo veía a las niñas avergonzadas y nosotros como religiosas y tal nos miraban y como que eran una exhibición para los turistas, por ejemplo. Usted hablaba de que antes, bueno, no tal vez solamente para las ceremonias se vestían así y no era como su traje habitual. Y lo siguen haciendo como una forma de ingreso, ¿no? Nosotros decimos, qué pena, cómo están las niñas así, tan vergüenza. Y lo hacen pues así en algunas comunidades que no propiamente se ve, eso es lo que puede ver. Y también me he encontrado ahí con algunos misioneros también, a veces extranjeros, que dicen, no les exijan, ellos déjenlos allí, ellos no pueden, no son capaces, hay que adaptarnos a ellos, en vez de nosotros civilizarlos como siempre ha hecho la iglesia, de traer civilización, de levantarlos, de animarlos, de hacerlos a la dignidad de hijos de Dios. No, que esa es su cultura, que respetemos, que no les exijamos, que ellos no pueden dar más. Y no es así. Por la experiencia veo que si uno los forma, ellos responden, pero también me he encontrado con algunos pensamientos de esa forma. ¿Qué piensa usted? Sí, yo pienso de que había que recuperar, ¿no? Los profesores, seguir el pensamiento de, del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una frase muy bonita que él dice a la iglesia dejarse moldear, ¿no? Por los indígenas. Y él en el sínodo amazónico también, a través de las asambleas, todo este proceso del sínodo,
lo que hizo fue un proceso de escucha, más que de hablar, de escuchar lo que tienen, lo que tienen, la riqueza que tienen los indígenas, ¿no? Entonces yo creo que también como profesores es valorar a estas culturas y conocerlas más, ¿no? Cuando uno conoce, dicen, es cuando uno más conoce, más quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el ser profesor es también el enseñar, el tener la oportunidad de poder transmitir estas enseñanzas a los alumnos, a los niños y niñas, nos permite a nosotros también reeducarnos, ¿no? Eh, como dicen los franceses, de construir, ¿no? De construir todo lo que hemos aprendido de una manera errónea, con prejuicios, con también nosotros con racismo, con bastante dosis de racismo y un racismo estructural, naturalizado. Ni siquiera nos damos cuenta que es, eh, que es racismo, porque lo vemos natural, pero que conlleva una serie de prejuicios contra ellos, ¿no? Hay una serie de trabajos donde se menciona no solamente esta riqueza de los pueblos indígenas para el plano local, amazónico, sino también a nivel global, ¿no? La relación, la riqueza que ellos tienen con los bosques, la relación que tienen ellos con ellos mismos, son temas que debemos nosotros de aprender, ¿no? La sencillez, la simplicidad, el vivir el presente, ¿no? Nosotros estamos esclavizados del tiempo. Yo acabo de regresar de un país eh, fuera del Perú, donde la gente está esclavizada completamente del tiempo y no sabe qué hacer si es que tiene 5 minutos sin hacer nada, ¿no? O sea, no sabe qué hacer con un tiempo que uno puede disfrutar, uno puede pasear, uno puede contemplar, ¿no? Esa capacidad de contemplar, y todavía la Amazonía que es tan bonita, contemplar, ¿no? Sentarse a ver el río, ver un paisaje, observar un atardecer. eh, la sociedad occidental ha perdido esa capacidad de disfrute, ¿no? De disfrutar el momento. Y es algo que los indígenas tienen, ¿no? De tener el momento, la sencillez y de vivir el ahora, ¿no? Y es algo que nosotros debemos reaprender como maestros y también poder transmitirlos a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Bien, muchas gracias Manuel por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Creo que ha sido todo bueno, hemos seguido profundizando en el tema de la historia a través del boom del caucho y también la respuesta de la Iglesia Amazónica. También agradecer a todos los participantes por haberse conectado hoy, ¿no? A partir de la próxima semana seguimos todos los miércoles regular. Nuestra próxima sesión es el miércoles 8 de noviembre. Con el tema de ciudadanía, interculturalidad y globalización. Contaremos con la sesión de Loren. Ella es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también magíster en ciudadanía, justicia social y desarrollo comunitario. Entonces vamos a contar con ella también y esperamos también contar con la presencia de ustedes para comentar. Hemos compartido a través del chat el enlace del grupo de WhatsApp. A través de este grupo de WhatsApp vamos recordando también, compartimos las lecturas, ¿no? Y también información sobre los que vamos teniendo, ¿no? Entonces también a través de ahí ya hemos compartido las lecturas que nos ha sugerido Manuel, ¿no? Tanto la parte de, tanto las fotografías, de fotografías como también el libro, ¿no? El libro que nos recomendó. Entonces, bueno, comunicación también por ahí y los esperamos el próximo miércoles 8. Pero antes queríamos pedirle, por favor, si pueden prender sus cámaras para tomar una fotografía de todos, ¿no? De todos los que estamos hoy reunidos en la sesión. Entonces,
Bien, muchas gracias ahí. Bien, Roxana, Liz, muy bien, Janet, María. Bien. A ver, Fra, si nos ayudas a tomar unas fotitos ahí bien, se van conectando. Qué bien que el internet no nos ha fallado y hemos podido estar conectados, ¿no? Han sido más de 90 docentes conectados, entonces es todo también se ha prestado, ¿no? Se ha prestado la tecnología también. Otra cosa que también les comento que es que todas las sesiones están grabadas y también se están compartiendo a través del grupo de WhatsApp. Bien, Fra, entonces puedes ayudarnos a tomar la foto. A ver, sonrisas, sonrisas. Sí, sí, claro. Muy bien, esperamos porque son varias ventanas, entonces seguimos sonriendo, ¿ah? Muy bien, gracias. Nos avisas, Fra, si tienes todas las fotos. Sí, sí, la tengo de todos, 4 horas de fotos. Muy bien, muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo miércoles 8 de noviembre con nuestra tercera sesión y seguimos conectados también a través del WhatsApp. Cualquier consulta, también estamos por allí muy atentos a seguir en comunicación. Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias, Noche, Janet. bendiciones a todos. Nos vemos. Gracias, Manuel. Nos Buenas vemos. noches. Noches, cuídense, Buenas chao. noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Bye. Que tengan una bonita noche todos. Bendecida noche a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos.